qué es lo contrario a la pereza? ¿Qué será lo contrario a la pereza? La despereza no, la impereza no, la apereza no. ¿Qué será lo contrario a la pereza? Estar sin pereza. Ahí, ¿saben cuál es? El trabajar. Lo contrario a la pereza es trabajar diligentemente. Y vamos a notar, y la vez pasada Dani nos enseñaba, veíamos con la reunión alarma pospuesta, acerca de muchas cosas que trae la pereza. Y el libro de Proverbios está lleno. Ustedes quieren saber todo lo que Dios piensa acerca de la pereza, escriban en una concordancia, en una Biblia temática y buscar versículos acerca de la pereza. Y te va a aparecer una gran cantidad, te dice algunos como que la pereza te lleva a la pobreza. El perezoso dice, ve el bocado de pan y le da pereza coger la cuchara y llevarlo. Y yo experimento eso, una persona muy cerca en la casa. A veces tenemos mucha pereza, pero la pereza nos llevará a un límite muy malo, que es la vagancia, el ocio y aún la pobreza. Y todos nosotros decimos, yo no lucho con la pereza, pero hay una pereza que nosotros podemos identificarla, o que es tal vez como muy pequeña, una pequeña forma de pereza. Una pequeña forma de pereza es lo que nosotros llamamos coloquialmente ser chambón. ¿Todos entienden el término ser chambón? Ok, para Juan, el término chambón es como hacer las cosas no tan bien. ¿Alguna vez hemos hecho las cosas no tan bien, sabiendo que las podemos hacer bien? Tu mamá te manda a tender la cama y tú sales así súper suave para no desacomodar todas las cobijas. Yo hacía eso porque vivía en un camarote. Y sale uno así, ¿por qué? Porque no quiero dedicar tiempo diligentemente a tender la cama como se debe. Te mandan a limpiar la mesa y tú medio limpias el trapo con un trapo que huele a feo. ¿Por qué? Porque tengo pereza de lavar el trapo primero. Todas estas son formas medianas de pereza. Y veíamos que Dios ve la pereza como un gran pecado. ¿A dónde nos lleva la pereza? Y vamos a aprender algunas cosas acerca de esto. Primero vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 11. Por aquí tengo una. Ya las tengo ahí, ¿listos? Vamos a leer esta porción, entendiendo que esto es una carta. ¿Y una carta qué es? Tenemos un autor, un escritor, y está escribiendo a unos destinatarios. Vamos a identificar, y ustedes van a mirar y van a leer con detenimiento, con buena comprensión de lectura, quién está escribiendo a quién y qué les está escribiendo. ¿Les está mandando a hacer algo? ¿Les está diciendo algo? Entonces dice así la palabra, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Vamos a orar y comenzamos en la meditación de este texto bíblico. Padre, gracias por la bendición de tu palabra, por la bendición de poderla examinar y poderte conocer a través de ella. Clamamos, Señor, en esta tarde que tú nos guíes, que tú nos direcciones, que podamos conocerte, Padre. Gracias por la bendición de cada uno de estos chicos que tú has traído. Permite que sea un tiempo de edificación en tu palabra y en tu escritura, Dios.
Oramos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Ok, entonces les comentaba que es una carta. Y si es una carta, entonces hay un escritor y tiene un propósito. Ya ustedes no usan cartas y no saben lo que es una carta, pero testeamos y mandamos mensajes. Este es lo más tecnológico que había en la época de Pablo, y Pablo es un misionero que ayudó a plantar una cantidad de iglesias, y aquí está escribiéndole en específico a los de Tesalónica, creyentes en Tesalónica. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos entendieron, sí, Jesús viene pronto. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron sus hamacas y se acostaron y Jesús viene pronto, entonces aquí lo voy a esperar, y empezaron a no hacer nada. De manera que Pablo, junto con Silas y Timoteo, escribe esta carta. Y ahora vamos a ver 3 cosas que les manda hacer. Y no sé si ustedes vieron los mandatos que Pablo les anima a los creyentes allá. El primer mandato lo encontramos en el versículo 6. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato? Mírenlo con detenimiento y me dicen cuál es. Alguien que levante su mano y me dice, ese es el mandato, primer mandato que el escritor le da a los destinatarios de la carta. ¿Cuál es? Yo les doy la pista en dónde está, versículo 6. Es mucho más fácil encontrarlo. Ok, ¿cuál es el mandato? Apártense. Hágase a un lado. ¿De quiénes? De una persona que anda desordenadamente. Ya vamos a enfocarnos en esa palabra desordenadamente. Por ahora, dejémoslo ahí. Apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Versículo 7. Está el otro mandato. Versículo 7. ¿Qué debían hacer? Está Pablo, Silas y Timoteo escribiendo y animando a los destinatarios. Tienen que hacer algo. Deben hacer algo. Versículo 7. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué tenían que hacer? ¿Lo encontraron? ¿Alguien? ¿Alguna otra persona aparte de Juan? ¿Qué debían hacer? Miren el versículo bíblico. No andar desordenadamente. ¿Miras el versículo 7? No. Aunque está eso, pero está vinculado con algo antes de... Vas por ahí bien. ¿Allá atrás? ¿No? ¿Lo encontraron? ¿Lo vieron? ¿Alguien lo vio? Eso es un ejercicio que les puede ayudar para el IFES. Si ustedes no aprenden a leer bien, les va mal en el IFES. Y si ustedes no leen su Biblia, pues no van a crecer espiritualmente. Versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Qué les está animando? Imítenme, imítennos a nosotros, porque Pablo se incluye con sus otros compañeros de equipo. ¿En qué los deben imitar? En lo que decía Jonathan, en que nosotros no andamos desordenadamente. Otro mandato, versículo 10. Versículo 10. ¿Qué les ordena? ¿Qué les manda? ¿Les manda orar? Si no trabajas, no comes. 3 mandatos que tenemos. Ahora, hay una palabra que se repite muchas veces y es una cualidad. ¿Cuál es esa palabra que se repite en varias oportunidades en ese pasaje? Y es la palabra desordenadamente. Una persona que anda desordenadamente. ¿Qué nos dice? Y ahora sí vamos a ver qué significa andar desordenadamente. El versículo 6, miren el versículo 6, dice que os apartéis de todo hermano, estoy leyendo la mitad del 6, de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. ¿Qué es andar desordenadamente? El primer dato que nos da es que no anda conforme a lo que se le ha enseñado, no anda conforme a lo que es la vida que ellos habían modelado, pero también que habían enseñado en ese contexto. Lo otro que nos dice acerca de los hermanos o las personas que andan desordenadamente está en el versículo 11. ¿Lo vieron al final? ¿Qué hace una persona que anda desordenadamente? Según el versículo 11 en la parte final. ¿Qué no hacen? Dice que no trabajan en nada, sino si hacen algo, se entrometen. Entonces, yo no trabajo, no tengo nada que hacer, entonces ¿de qué ando pendiente? De los demás, de qué está haciendo la otra persona. ¿Todo esto a qué nos lleva? A esto es lo contrario a la pereza.
Tenemos lo contrario de la pereza en Pablo, Silas y Timoteo, pero tenemos también el andar desordenadamente y las consecuencias de eso. Vemos y pensamos, ay no, sí, la pereza, yo hago pereza, y hay algo que todo el tiempo estamos repitiendo, una frase. ¿Por qué no hiciste tal cosa? Te pregunta tu papá. Sergio, ¿por qué no hiciste tus tareas? Porque me dio pereza, completa la frase. Porque me dio. ¿Por qué no contestaron ahorita? Porque les dio pereza. Lo contrario de la pereza es trabajar diligentemente. Y ellos les mandan. ¿Qué les mandaron? Apártense de esas personas que andan desordenadamente, que no viven conforme a la palabra. Apártense de esos que no trabajan. Por eso es vivir desordenado. No trabajan, no hacen nada, sí hacen algo. Se entrometen en la vida de los demás, se entrometen en lo ajeno. ¿Por qué los destinatarios, o porque Pablo, Silas mejor, y Timoteo, con qué autoridad podían decirles esto a ellos? ¿Cuál es la base de una autoridad? Si sus papás les dicen, hija o hijo, que se la pasa ahí todo el tiempo en el celular, y está diciéndole todo con el mandato, pero está así, ¿tienen una autoridad para decirles eso? Sí, porque son sus padres, pero dos, con su ejemplo que están mostrando, que no lo están cumpliendo. Cuando nos sentamos en el comedor, mi hijo, yo le digo, siéntate bien. ¿Y sabes cómo estoy sentado yo? Así. Siéntate bien. Entonces yo lo primero que hago, antes de decirle es, yo me siento bien. Y acomodo mi pierna porque yo no estoy cumpliendo lo que digo. Ahora, Pablo, Silas y Timoteo están diciendo a ellos, ustedes no sean perezosos. No sean perezosos. No se junten con los perezosos, porque si tú te juntas con un perezoso, ¿cómo terminas? Siendo perezoso. Si tú te juntas con alguien que habla mucho, ¿en qué terminas? Hablando mucho y totalmente. Si tú te juntas con alguien que le da sueño, ¿qué te va a pasar? Quedan así en el hombro. Quedan así en el hombro del otro. Porque nos va a dar sueño. Las malas costumbres se nos pegan. De manera que el apóstol Pablo les dice, mira, yo les he dado ejemplo. Y ellos tienen autoridad. ¿Por cuál es la autoridad? La autoridad radica en el versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad inicial es, les mando por Jesús. Y es por Jesús que yo les mando a hacer estas cosas. Es por Jesús, es por Él. Y la autoridad que tenía el apóstol Pablo, la autoridad venía de parte de la palabra de usted no deben vivir de esa manera. ¿Saben por qué no? Dios trabaja. Y Jesús trabaja. Y el Padre sigue trabajando. Tú no seas perezoso. No imiten a esos que andan desordenadamente. Al contrario, ellos les dicen, mira el ejemplo que les dimos. ¿Y cuál es el ejemplo de ellos? Noten el versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos. Dice, no anduvimos. Y nota que está en plural. Están todos incluidos los que están escribiendo la carta. No anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos el pan de balde. ¿Qué es comer el pan de balde? ¿Ustedes, su mamá alguna vez le ha dicho eso? Es que usted come el pan de balde porque usted no hace nada. Comer el pan de balde es que yo no hago absolutamente nada y entonces vivo ahí de chévere en mi casa. Aún ustedes jóvenes, ustedes tienen que trabajar. No hay lugar para el ocio y la pereza, aún si tiene una tierna edad de 5 o 4 como mi hijo. Él ya tiene cosas que hacer en la casa. Sabe que tiene que limpiar la mesa, tiene que llevar el plato a la cocina, lava la loza, él tiene que alzar sus juguetes, tiene que tender su cama. Y ustedes también tienen cosas que hacer. No comer el pan de balde es no vivir de gratis y no hacer absolutamente nada. Tal vez algunos de ustedes se han criado de esa manera. Déjenme decirles que van rumbo al ocio, a la vagancia y a muchos vicios. Porque la pereza, ¿sabes cuál es lo que hay detrás de la pereza? El yo. Y yo quiero complacerme, y yo soy el que necesito descansar, y yo soy el que necesito un ratico más de dormir, un ratico más de descansar, ay, estoy muy cansado, y siempre estoy alimentando de satisfacer este cuerpo, satisfacer mis propios deseos.
Ahora, notemos que el apóstol Pablo pues tiene la autoridad y dice el versículo 8, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos. ¿Y cómo trabajaron? Con dos características. ¿Cómo trabajaron? Con dificultad, con fatiga. Ese es el comportamiento que ellos modelaron. ¿Cómo trabajas tú? Y ahora tú dices, yo no trabajo. Sí, tú haces cosas. ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo haces tus tareas tú? ¿Cómo haces tus actividades? ¿Cómo haces todo lo que tienes día a día? ¿Con afán, con fatiga? ¿O nos vamos al otro extremo, el que les comentaba? Yo sé cómo se hace bien, pero es que me da pereza, entonces no lo hago de esa manera. No trabajo con afán, ni con diligencia, ni con fatiga. ¿Cómo lo haces tú? Solo vives para hacer las cosas de la manera más lenta posible y no diligentemente, porque si lo hago bien y lo hago rápido me toca hacer otra cosa, entonces mejor lo hago bien despacio, así como Flash, el de Zootopia, que diligencia los documentos allá en esa oficina, y lo hago bien lento para que no me toque hacer absolutamente nada más. O te empeñas y trabajas con diligencia haciendo las cosas de la mejor manera. La pereza, en el mundo la llaman la madre de todos los vicios. ¿Y cómo es una madre? ¿Hay que quedar? Hay que respetarla. No, pero esa última parte del dicho no está bien. Es la madre de todos los vicios. La pereza, si la tocamos desde el ámbito espiritual, ¿sabes a dónde nos va a llevar? Vimos en Proverbios que la pereza nos lleva a la pobreza, nos lleva a la vagancia. Pero si tenemos pereza espiritual, ¿sabes a dónde nos va a llevar? A pobreza espiritual. Si yo les digo, me pregunte, no tiene que contestarme, ¿has leído tu Biblia esta semana? ¿Has sacado tiempo para orar esta semana? ¿Has pensado en cosas como lo cantábamos ahorita, por encima del sol? Si tu respuesta es no, ahora pregúntate internamente y no me contestes por qué no lo he hecho. Y si tu respuesta es porque me da pereza, y ya les está dando pereza hasta contestar, entonces hay un problema. Y es que esta pereza va invadiendo, se va ampliando y mira hasta el punto donde nos está llevando. En el colegio siempre nos mostraban las imágenes de esos niños somalíes. ¿Han visto esas imágenes de niños africanos supremamente flacos, pero a la vez que tienen una pancita bien grande, llena de parásitos y que están próximos a la muerte, muchos de ellos? Y así somos espiritualmente cuando dejamos que la pereza nos invada, cuando decimos, no voy a leer porque es que me da pereza, pero sí voy a estar una hora viendo videos de TikTok, una hora viendo el Carelibro, una hora en Instagram viendo publicaciones, y así se me pasa la vida, así se me pasa el tiempo. Y entonces dejamos de hacer cosas totalmente productivas y a eso sí nos enfocamos. En un video yo sí puedo estar atento, pero escuchar una prédica, eso me da un sueño. Y sí, tenemos que ejercitarnos y dominar nuestro cuerpo. Y venir a la iglesia y estar atentos a esa persona que habla y habla allá al frente, es un ejercicio y toma tiempo ejercitar nuestro cuerpo. Que si levantarse temprano y ponerse a orar no es algo que tu cuerpo va a decir, wow, chévere, tal. No, yo soy el que lo quiero, mi espíritu lo quiere y domino a mi cuerpo y me levanto y lo obligo. Se me abren los ojos, me puse a orar y de pronto terminé pensando en otra cosa o hasta soñando. Pues, ¿qué hago? ¿Cojo una cobija y me la pongo encima y sigo? No, doblego mi cuerpo, me pongo en pie, me echo agua en la cara y obligo mi cuerpo, voy a orar, porque creo que esto es importante. Leo la Biblia, estoy leyendo el primer versículo y me empieza a parpadeo lento y me coge el sueño. ¿Qué hago? Voy al celular y el Carelibro, el Facebook, eso sí, de una vez mis ojos están abiertos. Veo cualquier video de chistoso de gente cayéndose, ahí sí mis ojos están abiertos y el sueño se ha ido instantáneamente. De manera que lo que necesito es dominar mi cuerpo y quitar todas esas formas de pereza, entrenarme para la piedad. Ahora, ¿qué pasó
con esas personas que andaban desordenadamente. Dice que no trabajaban en nada. Dice el versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros, unos, andan desordenadamente. Dice, no trabajan en nada. No trabajando en nada. Y nota que el versículo 10, que saltea ahorita, dice, si alguno no quiere trabajar. ¿Cuál es el enfoque de no querer trabajar y no hacer nada? Y está en el querer. Yo puedo quedarme sin empleo. Yo puedo estar en un momento en que estoy descansando, pero el problema es un problema interno, cuando yo no quiero hacer absolutamente nada. Es un problema del corazón, es un problema que la Biblia aquí lo llama andar desordenadamente. Y sabes que cuando yo ando en pereza, soy una mala influencia para los demás, porque el apóstol Pablo le dice, no te juntes, apártate de esas personas. Cuando yo estoy con una forma de pereza gigante, cuando soy un perezoso, soy una mala influencia también. El que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Si usted no quiere hacer nada en su casa, usted no tiene el derecho de decirle a su mamá, ni exigirle cosas. Ay, mamá, ¿por qué no me compras tal cosa? Estás viviendo de balde y eres un vago. Tienes que hacer tus cosas, tienes que hacer tus oficios, tienes que trabajar. Y no hacerlos con una forma de pereza de dobla la ropa. No, debo hacer las cosas bien, así tomen más tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo se hacen las cosas bien, pero mi pereza, mi cuerpo, mi pecado me lleva a hacerlas de una manera que no agrada a Dios, de una manera que llamamos coloquialmente aquí chambona, y eso es una forma de pereza. Que no quiere trabajar, que tampoco coma. Amados chicos, esa frase de, es que me da pereza, muestra nuestro pecado. Yo la usaba y en muchas oportunidades digo, es que me da pereza hacerlo. Pero normalmente me siento confrontado cuando lo digo y digo decir, esto que estoy diciendo y que quiero hacerlo mal o que no lo voy a hacer, está siendo un pecado en mi vida. Y el ánimo es a seguir y a imitar el ejemplo de Pablo, Sila y Timoteo. ¿Qué hicieron ellos? Trabajaron diligentemente con fatiga, con cansancio, hasta lo último. Hicieron las cosas de la mejor manera. Vamos a pasar a otro texto. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y voy a hacer, era más corto el pasaje, pero voy a hacer toda la lectura para que podamos entender. Lucas capítulo 19. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Quieres leerlo? Vamos a leer desde el 19, desde el 11 hasta el 26. Entonces yo lo hago. ¿Listos? ¿Ya todos llegamos? Excepto Your Bible. Ok. Yo te leo acá. Presten mucha atención a esto. Oyendo ellos estas cosas, oyendo ellos eran unos fariseos que estaban criticando a Jesús porque estaba comiendo en la casa de Zaqueo, y Zaqueo era un cobrador de impuestos, lo cual era como estar en la casa del peor, de la persona más corrupta, la persona más dañina. Y mira lo que dice aquí esta historia, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La expectativa de un judío es, venía el Mesías y va a acabar, porque ellos estaban bajo el imperio romano, va a acabar con estos romanos y vamos a ser liberados y Cristo va a gobernar, ese Mesías va a gobernar. Pero Jesús les da esta parábola, una parábola es como una enseñanza con una ilustración muy práctica, muy sencilla, para que ellos entiendan verdades espirituales y nosotros también. Entonces dijo pues, aquí presten atención a la historia, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. ¿Qué es una mina? Una mina equivale a 3 meses, a 100 días de salario. O sea, estamos hablando de más de 3 meses. Si lo ponemos en pesos, está dando más de 3 milloncitos de pesos a cada uno si ponemos en el salario mínimo acá. Para que entendamos, entonces, llamando a 10 siervos suyos, ¿quién los llamó? El siervo noble les dio 10 minas, a cada uno le dio una y les dijo, negociad entre tanto que vengo,
pues pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 15: aconteció vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomó lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Preguntas de comprensión de lectura que ustedes me pueden ayudar a contestar. ¿Qué recibió cada uno de los siervos? Una mina. A cada uno le dio una mina. ¿A qué equivalía una mina? A 100 días de salario, que equivaldrían a más de 3 millones de pesos cada uno. ¿Qué esperaba el hombre noble que hicieran sus siervos con las minas? ¿Qué esperaba el hombre? De entregarnos a cada uno una mina. ¿Qué esperaba el hombre noble que hicieran con esa mina? Que la pusieran a producir, que negociaran. Entonces, nota el versículo 12 y el versículo 13 a contestar esa pregunta. Dice: se fue y les entregó eso, y a 10 siervos suyos les dijo: negociar. Tenían un mandato. No era solamente entregarle la mina, sino el hombre noble les había entregado un mandato. Les había dado más de 3 millones de pesos y les dice: negocien, inicien un negocio. ¿Qué tenían que hacer los siervos? Trabajar esto diligentemente. ¿Qué es negociar? Estoy buscando en un diccionario bíblico, dice: ocuparse uno mismo con, trabajar diligentemente en poner a producir el capital. Eso era lo que esperaba el hombre noble. ¿Qué es lo mínimo que esperaba el hombre noble que ellos hicieran? Note que entregó a uno una mina, y cuando volvió el señor, no sé cuánto tiempo pasó, la historia no nos lo dice, y que le entregó, le dijo: mira, ya he trabajado, he negociado, y son 10 minas. Y dice el noble: bueno, vas a entrar en el reino y vas a administrar 10 ciudades. Y después entra otro y mira, y con esta mina gané otras 5 minas. Y dices: tú sé sobre 5 ciudades. Pero también hubo otro que llegó y dijo: ay, yo tenía mucho miedo, y aquí está tu mina. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 23? Dice: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Qué era lo mínimo que debía hacer con esa mina? La expectativa del Señor, ¿cuál era? Mínimo ponlo en el banco, y ahí por lo menos gana algo, ahí por lo menos va a generar algo de interés. Ahora, este siervo que hizo esto último, que guardó su mina, que no hizo nada, que no trabajó en nada, ¿cómo lo llama él? Mal siervo. ¿Saben que en otras versiones dice que es un inútil, un mal empleado, un perverso, le llama? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen que lo llama de esa manera? ¿Por qué creen que lo llama de esa manera a ese siervo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No fue eficiente en su trabajo. Fue un desobediente. ¿Qué le había hecho el Señor? Negócialo. Tenía un mandato, tenía una labor que hacer, tenía recursos, tenía todo, pero él no hizo absolutamente nada. Podemos llevar toda esta parábola
a ponerla en nuestro contexto. ¿Quién creen que es el hombre noble? En un contexto espiritual diríamos es Jesús. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Jesús? Te ha dado una mina. Y no es una mina y voy a excavar un montón y tengo una mina de oro. No, pero nos ha dado algo para que lo administremos. ¿Qué podría ser la mina? La mina, algunos pensarían, no, es el Evangelio, no es la salvación. Otros pensarían, son los dones que Dios nos ha dado. Yo pienso que también son discípulos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ustedes han escuchado el Evangelio de salvación. Ustedes han escuchado, mira, sí, es que tú eres pecador. Mira dónde te lleva la pereza. La pereza te lleva a estar lejos de mí. Y no solo la pereza, tus malos pensamientos, no solo tus malos pensamientos, sino todo tu ser está enfocado en el pecado. Y sabes, el pecado que separa de Dios, nos aleja de Dios. Y las buenas nuevas y el Evangelio hay una salida. Hay una salida para gozar de una comunión con Dios, y es a través de Jesús. Y todos hemos escuchado ese mensaje. ¿Qué tienes que hacer? Pues arrepiéntete de tu pecado y ve a Jesús, confía en Él como único y suficiente Salvador. Hemos escuchado ese mensaje, pero ¿qué hemos hecho con eso? Dios nos ha dado cada uno, el noble nos ha dado minas, y Él va a volver. ¿Y cómo nos presentaremos nosotros? Seremos como ese siervo, ese primer siervo que dijo, mira, aquí está tu mina y hay 10 minas más para ti, mi Señor, porque a ti te pertenece. Conoces el Evangelio, tienes dones que Dios te ha dado, tienes cosas que Dios te ha puesto en ti. ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te ha dado? ¿Qué he hecho yo con lo que Dios me ha dado? ¿Le ha puesto a producir más? ¿Qué hemos hecho con cada una de estas cosas? Si hemos entendido el Evangelio y hemos creído en Él, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos invitado a otras personas a que conozcan al Señor? ¿Estamos siendo diligentes en trabajar y usar de ese don, del Evangelio, de todo lo que Dios nos ha dado para darlo al Señor? ¿O eres un perezoso que tiene ese don guardado en un pañuelo y no voy a hacer absolutamente nada con él? Cuando tenía la edad de ustedes, yo les conté la vez pasada, me daba vergüenza decir que era creyente. Había confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, pero ni siquiera mis compañeros de trabajo lo sabían. Sospechaban, tal vez, se les hacía extraño que no fuese grosero, que no andaba con muchas cosas de ellos. Pero el ánimo estaba guardando la mina en un pañuelo y era un siervo inútil en las manos de Dios. Pero la invitación es para que no seamos así, seamos como los otros siervos que dieron a conocer ese mensaje, que pusieron en ejercicio sus dones, que dieron absolutamente todo de sus vidas y trabajaron diligentemente para la venida de su Señor. Jesús viene, chicos. Si ustedes son hijos de Dios, ¿qué han hecho? ¿Siguen con pereza para trabajar en las cosas de Dios? Porque es que esto me da pereza hacerlo y no hago absolutamente nada porque es que la pereza me invade. Y somos como ese siervo que esconde su mina entre un pañuelo. Amados chicos, la juventud no debemos tenerla un poco, sino es una oportunidad para trabajar. ¿Saben que ustedes tienen mucha más energía de la que tengo yo hoy día? Ustedes tienen mucha más energía, pero esa energía la enfocan ¿en qué? En cosas que son vanas. Enfóquenla en las cosas por el Evangelio, en las cosas por Dios, en las cosas que atañen a nuestro Señor. ¿Cómo te presentarás tú hoy? Si Jesús viniera hoy, nuestro Señor, a pedirnos cuentas, ¿cómo te presentarías tú? ¿Serías ese siervo que dirá, mira, aquí está lo que he trabajado, aquí está el fruto de lo que tú me has dado? ¿O te presentarías y dirías tú, aquí está la mina y yo la tengo aquí escondida, no he hecho absolutamente nada? Jesús, ¿qué te dirá? ¿Buen siervo y fiel o un malvado, perezoso, inútil? ¿Qué te dirá a ti? ¿Qué le pasó al siervo inútil? Mira el versículo 24. Dice, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Pueda que a futuro el Señor te permita servir en un ministerio, servir en algo, pero si tú no lo haces bien,
¿Sabes qué es lo que te va a pasar? Te lo van a quitar y se lo van a dar a otro que sí sirva de una mejor manera. Si nosotros no hacemos las cosas bien, vamos a perder un privilegio y ese privilegio se lo van a dar a otro. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Todos estos siervos no perdieron la salvación y mucho menos ese del pañuelo, no creo, de ninguna manera, pero sí lo que Dios quiere y el ánimo es a que Dios nos dio, demos nosotros también y trabajemos diligentemente. Y los que estamos invadidos por la pereza, confesemos nuestro pecado. Confesemos nuestro pecado. Yo he tenido que confesar ese pecado un montón de veces y no me da pereza confesar. Pero debemos confesarlo y entender que ese pecado, mira dónde nos lleva. Si llevamos esa pereza a ámbito espiritual, nos va a llevar a un alejamiento de Dios. Nos va a llevar a una pobreza espiritual, a ser unos somalíes espirituales raquíticos y no crecer, a no prestar atención a lo importante. Él nos dará mayor responsabilidad en la manera en que seamos diligentes con lo poco. Nos dará mayor responsabilidad en la medida en que seamos diligentes en lo pequeño, en lo que Él nos va encargando. Mostremos diligencia, mostremos tesón, trabajemos fuertemente y no seamos perezosos. La pereza nos lleva a la pobreza, la pereza nos lleva a la vagancia y cuando soy perezoso, soy un inútil. Dios me ve así. Eres un inútil, eres un perverso, eres un malo. Somos de esa manera y eso nos va distanciando de la comunión con Dios. Que el Señor nos ayude, chicos, a que verdaderamente dediquemos tiempo con diligencia a cada cosa. Tú glorificas a Dios en la medida y la manera en que tiendes tu cama, en la manera en que haces el aseo en tu casa, en la manera que haces las tareas. Las haces con una forma liviana de pereza o con diligencia. Que es lo que estamos mostrando también con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la salvación, pero también te ha dado dones espirituales, también te ha dado de una iglesia local. Lo mínimo que tú puedes hacer es poner tu mina en el banco y servir en tu iglesia local, pero lo que Dios quiere es que ese evangelio también sea proclamado y que muchos otros conozcan a Dios, conozcan al Señor, aún en tu colegio, en tu casa, con tu familia. ¿Qué estamos haciendo y cómo no te presentarás tú delante del Señor en este momento? Padre, gracias por tu palabra y por ese tiempo que nos das de conocerte. Ayúdanos a ver este pecado de la pereza como tú lo ves, Señor, y con la gravedad de que es un pecado que nos distancia de ti, Señor, pero también que hay una esperanza en Jesús, que podemos conocer, que podemos tener una comunión contigo y entender que tenemos perdón en Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en la diligencia y en el trabajo. Y oramos en Cristo Jesús. Amén.